Un saludo muy especial a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tengo el honor de presentar una entrevista que será de mucho valor humano. Hoy me acompaña una invitada muy especial, Fiorella Velarde. Ella es coach ejecutiva y estratega en inteligencia emocional, con más de 20 años de experiencia acompañando a líderes, equipos y organizaciones en todo el mundo. Ha trabajado con compañías globales como Google, Salesforce y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como Senior Forum Trainer en YPO, donde impulsa la resiliencia, el bienestar y el liderazgo consciente. Con un enfoque cercano y basado en evidencia, Fiorella inspira a las personas a descubrir su valentía emocional y crecer de manera sostenible. Bienvenida, Fiorella. Gracias, Anita. Estoy súper feliz de estar aquí contigo hoy día. Qué gusto Muchas tenerte. gracias por tenerme aquí. Y como todos tenemos dudas, pues vamos con unas preguntitas con este tema que realmente lo hemos discutido anteriormente y creo que hemos sacado muy buenas conclusiones. Sí, definitivamente. A ver, ¿qué significa realmente sanar desde una perspectiva profesional? ¿Es mejor hablar de sanación completa o se trata de un manejo continuo o más bien un proceso de aprendizaje? Qué buena pregunta. Gracias. La sanación como destino creo que está muy sobrevalorada. Se nos vende la panacea de la sanación y a mí me gusta verla más como un proceso en el que me voy conformando y puedo reconstruir mis narrativas. Y puedo reconstruir, porque cuando hablamos de trauma, por ejemplo, ¿no? El trauma no se puede curar, porque el trauma no es lo que te pasó, el trauma es lo que hiciste con lo que te pasó, ¿no? Con lo que pasó dentro de ti por ese hecho que sucedió. Entonces, creo que trivializamos mucho en el mundo de hoy la sanación, em, y definitivamente caminamos con esa herida, un poco que estamos todos un poquito rotos, ¿no? Por supuesto. Y la idea es configurarnos y reconfigurarnos y crecer y transformarnos a través de eso, ¿no? Especialmente a mí me preocupa el caso de las personas que han sufrido traumas muy severos, ¿no? Lo que los investigadores hacen una diferencia, porque tendremos también a trivializar, porque hablamos de la pequeña T y la gran T de trauma. Y entonces la pequeña T es muchas cosas que pueden pasar que nosotros hemos interpretado de alguna manera, pero hay otras grandes T que son abandono, que son, mira, desde el incesto hasta el maltrato, hasta la violencia. Entonces, decirle a una persona que sí, hay un camino de sanación en el que tú dejas todo eso atrás y te mueves, no necesariamente es lo más responsable, ¿no? Mm, Y pienso un poquito en lo que Galeano escribió de que somos lo que hacemos para dejar de ser quienes somos. mm. Entonces, ese es un proceso de transformación que nos configura, ¿no? Que nos configura. Sí, También es comprenderse y aceptarse que vinimos de alguna manera u otra, ciertas formas rotos y en el camino andamos de tal manera y sí, era tan profunda la conversación que mantuvimos el otro día porque estamos rodeados de coaches espirituales, psicólogos y en fin, y ella siendo una psicóloga sí. realmente nos enseña a vivir con la herida, de pronto podemos llamarlo así. Sí, creo que sí, está lindo eso de poder vivir con la herida y transformarte a través de la herida, ¿no? En Japón hay una práctica, a las cositas rotas se les pega, Ujú, y eso se llama kintsugi. mm, Y a mí me gusta pensar mi propia experiencia, mi propio viaje, como un viaje de kintsugi, ¿no? O sea, parchada por un montón de sitios, pero esos parches de oro son oportunidades para vivir una vida mejor, ¿no? desde la compasión que también siempre hablamos, ¿no? Que cómo nos sentimos respetar esos sentimientos Sí, y sí, compasivos hacia nosotros. sí. En tu experiencia como coach, ¿cómo se puede diferenciar entre alguien que necesita terapia para trabajar heridas profundas y alguien que puede enfocarse en herramientas de desarrollo personal? Ah, otra gran pregunta. Mira, la ICF, la International Coaching Federation, tiene un código de ética muy comprensivo, muy grande, que abarca mucho este tema. Porque yo creo que la idea de tener estos parámetros es importante para proteger a las personas. Hay muchas veces que se traspasan esos límites, ¿no? Cuando es coaching, cuando es terapia. Inclusive hay personas que dicen, bueno, cuando estás hablando todo totalmente del pasado, estás en un espacio de terapia, ¿no? Ujú, Entonces sí creo que es importante para los coaches estar preparados, prepararse profesionalmente, porque puede ser muy serio el impacto que causamos, ¿no?
hablar del pasado no es solamente el territorio de la terapia. En el coaching también yo te puedo preguntar cosas como, ¿y cuándo te ha sucedido algo parecido? ¿Cómo has solucionado esto en otras ocasiones? ¿O sientes que vienes arrastrando algo que quieres solucionar? Entonces, hablar del pasado no es tabú, es cómo se habla del pasado, ¿no? Pero en general me toca ver que muchas veces esta manera de relacionarnos con nuestras propias heridas tiene impacto en cómo nos relacionamos en el trabajo, con los amigos, con la pareja. Y yo creo que COVID nos trajo a la realidad de que tú eres la misma persona aquí, en tu trabajo, o sea, por ahí actúas un poco diferente, pero en esencia eres el mismo ser humano. Entonces esas heridas a veces las cargamos al trabajo. Y entonces en el centro de trabajo funcionan unas dinámicas muy similares a las dinámicas que a veces funcionan en las familias. No sé si recuerda en los tiempos de cuando éramos estudiantes, nos decían en la escuela, lo que ustedes son aquí en la escuela es lo que ustedes ven en casa. Entonces Sí. luego se va reflejando en nuestra vida adulta, con nuestras familias que adquirimos, Ujú. profesiones, Sí, amistades, círculo, en fin, ¿no? sí, sí. A veces uno, inclusive, antiguamente se decía, no, no, bueno, es un gran padre, pero es un terrible jefe. Mm, No sé, no sé, la verdad, porque yo veo esas líneas que se cruzan todo el tiempo. Y parte de la profesión de ayuda también implica el encontrarte con la humildad y la compasión, ujú, ¿no? Y a veces en la profesión de ayuda también hay poca humildad, mm, ¿no? Y lamentablemente ahí es cuando, en el caso de los coaches, se cruza del otro lado, ujú, ¿no? Entonces queremos yo soy psicóloga, pero no soy psicóloga clínica. ya, Y tengo experiencia con mi propia terapia, puedo sentir que sé, mm. pero eso no necesariamente me hace una experta, y tampoco me da licencia para transgredir ese límite del coaching, ¿no? Las conversaciones que yo tengo con Fiorella, créeme que son tan profundas y hay en sus respuestas tanto profesionalismo, pero a la vez tanta sabiduría, que yo siempre hablo eso, o sea, que cuando el pasar de los años para mí me llegue la sabiduría necesaria, porque no quiero llegar a una edad ya siendo mayor y quizás cuando hay tanta información hoy en día con personas expertas como tú y no entender lo que está pasando y entendernos sobre todo como Sí, personas. sí. Siguiente pregunta, Fiorella. ¿Qué estrategias prácticas recomiendas para aprender a convivir con una herida que nunca se cerrará por completo? Mm, como las muchas, ¿no? Que Ujú, podemos tener, ¿no? Em, Desde la inteligencia emocional, algo que me ha servido a mí personalmente y que he visto miles de personas con las que he trabajado, la primera creo que es la autoconciencia, ¿no? El self-awareness, el darte cuenta. O ya, sea, si se te escapa del radar, no lo tienes. El darte cuenta. Ahora, también hay una gran diferencia y creo que ahora se está conversando mucho de esto de darte cuenta, pero igual me sigue pasando. Entonces yo me doy cuenta y digo, ay, bueno, pero ya me di cuenta. Bueno, darse cuenta es solamente 50%. Darse cuenta no es todo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con lo que estoy viendo de mí, ¿no? Y tener un plan de acción, conocer mis gatillos, ujú, ¿no? Eso es parte de mi autoconciencia, pero luego saber qué voy a hacer con eso, ¿no? Porque tampoco en nombre de la autoconciencia yo puedo venir y decir, bueno, sí, pues yo siempre hago esto. Y entonces, y bueno, ¿y cómo te ujú, sirve, no te sirve? O sea, ¿cómo no? Yo recuerdo que en una ocasión estaba dándole coaching a un alto mando en las Fuerzas Armadas, o creo que en las Fuerzas Armadas o en NASA, pero me dice, bueno, me dice, pero yo siempre hago esto y ya me conocen y no quisiera, pero como ya saben que yo siempre lo hago, ahí está. mm, Entonces, claro, ahí yo trabajo con el modelo de inteligencia emocional de Six Seconds, que es la comunidad de inteligencia emocional más grande del mundo. Y nosotros, el modelo tiene tres etapas, tres espacios, y es un modelo circular porque uno puede empezar a trabajar ese modelo desde cualquier parte. Hay otros modelos que son primero esto, segundo esto y tercero esto. Este es circular. Y uno de los espacios del modelo es la autoconciencia. Y el segundo es la autorregulación, es saber qué voy a hacer con esto que sé. Y el tercero es darme cuenta por qué lo hago. Entonces, cuando yo junto el qué, el cómo y el para qué, puedo ajustar y afinar cómo voy apareciendo, ¿no? En la vida, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me recuerden en la vida, ¿no? claro. Entonces, creo que pero empieza por la autoconciencia Mm, y además
también, como sabes, trabajo con YPO y Sí, trabajo claro. con esta organización. Y lo otro que veo día a día es que no es solo autoconciencia, o que, mejor dicho, la autoconciencia requiere un gran grado de honestidad Ujú. y humildad. ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? Que la humildad se está desapareciendo. Sí, es un ¿Qué valor pasa escaso. con el ego que está aflorando más que la humildad? Sí, 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 sí. La humildad es importante porque si yo creo que todo lo sé y yo creo que soy lo máximo y creo que estoy acá y que, o sea, ya que aprendo, ya se acabó mi vida, chao, Claro, ya ¿no? eres un luz, Ya, eres un no, eres un iluminado, qué sé yo, iluminado. no sé, o sea, pero cuando uno se pone a pensar, la humildad también es la habilidad de estar incómodo, porque hay verdades profundas, hay verdades del ser profundo que a una no las quiere admitir. Claro. Entonces, no, prefiero no. Pero también yo creo que está eso y yo creo que también está la confusión de sabiduría con información, ¿no? Hay gente que no tiene mucha información, sin embargo es increíblemente sabia, Mm, porque tiene sus valores y tiene las cosas que le son importantes muy claras, ¿no? Y procede con esa con estas integridad. herramientas. Y sin embargo hay gente muy informada, que uno ve Ujú. también en las redes, y que tienen cero sabiduría, porque en realidad no aportan, aportan información, y hoy en día la información está ahí. Lo que falta es la sabiduría, Ujú. y porque para ser humilde se requiere ser sabio, Sí, ¿no? pero ya que estamos en este tema sobre un poquito la humildad, no separándonos del tema principal, las personas que quieren trabajar en su humildad, ¿eso lo pueden hacer o ya nace de cada persona? No, definitivamente yo creo que eso se puede hacer. Yo creo que Ya. la humildad se aprende en la casa, la Ujú. humildad se aprende en el contexto, y yo creo que es como cualquier cosa que por ahí, por el contexto y por la casa no nos viene fácil. Ujú. Em, Tiene que ver mucho con el privilegio también hoy en día, ¿no? El darse cuenta de los privilegios que uno tiene, ¿no? Pero siempre podemos hacer cosas para ponernos incómodos, Ujú. ¿no? Y ir a lugares que que nos hagan ser más humildes. Mira, a mí se me ocurrió a mí hace años una cosa. Yo empecé a ir a retiros de silencio. Ujú. Y estos retiros de Vipassana, cuando tú llegas, el primer retiro no, pero cuando tú llegas después, los siguientes, subsiguientes retiros, los años siguientes, tú tienes que hacer servicio. O sea, te toca, es tu dana. Estudiando, exacto. Y el servicio puede ser cosas como limpiar los baños, Ujú. cocinar, pelar las verduras. Y eso en algún momento leí meditaciones de Marco Aurelio. Mm. Marco Aurelio es gran estoico, ¿no? El padre Ujú. del estoicismo. Y entonces a él lo hacen emperador a los 12 años. Y entonces él tenía días que se salía de su cama y dormía en el piso. Ujú. Y cuando le preguntaban por qué, él decía que era para mantenerse humilde, que había que mantenerse humilde, ¿no? Para no olvidarse, porque para nosotros los humanos es muy fácil Sí, despegar, ¿no? Y sentirnos. Entonces, creo que esa que sí. conexión con lo humilde es sabio. Y bueno, lo que acabas de decir, Marco Aurelio, qué sabio, qué enseñanzas que nos dejó. Si pueden buscar sobre él, la verdad es que yo también he aprendido mucho de sus meditaciones, que es algo que me hace como conectar conmigo misma y saber que en este plano que estamos es basado todo en la humildad, el agradecimiento, la compasión. Claro, o sea, saber cada vez amarnos más intensamente, porque eso es lo que nos hace conquistar cosas y avanzar en nuestra vida. Pero Sí. eso que acabas de decir, la humildad, es un valor realmente Y, importantísimo en la vida de un sí, ser humano. sí. Y no tomarnos tan en serio. Exacto. Porque también eso es otra cosa del ego, nos tomamos tan en serio. O sea, si Marco Aurelio podía irse a dormir al piso siendo el emperador de Roma, por Dios, o sea, Exacto. ¿no? Eso que digo, muchas veces, no sé, hay momentos que no sabemos de dónde venimos y en este caso mucha gente que está aquí ha venido como migrante. Recordar también cómo viven en nuestros países, saber que tenemos el privilegio, claro, ha pasado por nuestros esfuerzos, pero de ver otro lado de la vida, Mm, pero no estamos de frente mirando lo que día a día pasa en otros países. mm. Entonces, eso tal vez parte también de volver a nuestra humildad, ¿no? Sí, importante. Y tú sabes que nosotros los latinos, sobre todo, venimos aquí y creo que nos creemos que somos el juego. Mm. O sea, una cosa es jugar el juego y otra cosa es creerte el juego. Cuando te crees el juego ya despegas y el porrazo es fuerte.
Claro. El porrazo es fuerte. El porrazo siempre, la vida siempre se encarga de enseñarte humildad. Sí, Lo quieras o no quieras aprender. a las buenas o a las malas, Sí. realmente, claro, o sea, pero se puede trabajar en eso, o sea, si solamente es como que llegar a un examen de conciencia con uno mismo y decirse las verdades uno mismo en qué estoy Sí, fallando. sí, Y sí. es importante porque lo que acabas de decir, de alguna u otra manera la vida nos va a enseñar, Sí, sí, ¿no? sí. Y con la humildad, una cosa más, con la humildad hay una cosa muy interesante. Con la humildad siempre tenemos feedback de los demás. Si estamos suficientemente abiertos, la humildad es una de esas cosas que nosotros la vas regando y ya tú vas sabiendo que la vas regando. Mm, Porque la actitud de la gente, o sea, claro, el espejo. es un espejo, Sí, así, obtienes una red. Entonces siempre puedes, si estás dispuesto, ¿no? A mejorar a tus trabajar en resultados, eso. exacto. Y se puede navegar, o sea, se puede navegar en cualquier situación, si, como dices, tú sabes, tu humildad está clara dentro de ti, porque como lo acabas de decir, o sea, el espejo de las personas te está diciendo todo lo que estás viendo por frente, no hay más respuesta. Y la reacción a ti, Y la o sea, si reacción, que la gente reacciona de cierta manera siempre y siempre y siempre, en algún momento uno se tiene que sentar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo, no? O ujú, sea, ¿qué claro, parte de esto me toca a mí? está la autoconciencia. Pero tengo otra pregunta más. ¿Cómo manejar la frustración de quienes sienten que para invertir en su crecimiento personal no avanzan porque las heridas siguen ahí? Yo, en mi experiencia, lo que he encontrado es que muchas personas em, no invierten en su crecimiento personal, no porque piensen que las heridas van a seguir ahí, pero porque piensan de que hay otras cosas Mm, que pueden funcionarles. Digamos, lo que vienen a ser, ¿cómo se dice? Las alternativas a la terapia, al coaching, al crecimiento personal, ¿no? El llenarme de cosas, el sustituirlo con dopamina barata, ¿no? ya, Para sentirme bien en el momento, ¿no? A veces la dopamina no es tan barata, además, ¿no? ya. Cuando se trata de cosas y ese tipo. Pero, y creo que sienten que, y lo he visto, lo he trabajado con mis clientes, ¿no? Yo misma, la primera vez que yo me senté en una terapia, yo tenía 36 años. Mm, O sea, nadie nunca me dijo o nunca acusé recibo que yo tendría que haber ido a terapia antes. Y así empieza mi vida en el servicio, ¿no? Este, soy mamá mm, y decido de que, o sea, yo tenía que criarme también de alguna manera y reconformarme yo misma para poder hacerme cargo de este ser humano que ahora estaba a cargo de mí, o sea, ujú. desde que yo estaba a cargo, mejor dicho. Entonces, todo eso significó para mí ok, necesito ayuda, no puedo hacerlo sola. Creo que también obedece a la inmediatez, ¿no? Nosotros en nuestra sociedad todo es una pastilla, una inyección, rápido, se soluciona, ¿no? Voy a que me digan, me lean la borra del café, la mano, etcétera, la planta del pie, no sé, ya he escuchado de todo, ¿no? Em, y yo creo que realmente el poder mirar las sombras de uno, ¿no? Y las heridas, y crecer y avanzar con eso, y ver cómo se reconforma uno. Y nota que no estoy diciendo la palabra sanar. Toma tiempo, o sea, todo toma tiempo. Y pretender tener, no sé, 5 sesiones de coaching o 5 Mm, sesiones de terapia y salir ahí, por el mundo como que nada hubiera pasado, eso es una cosa totalmente irreal, ¿no? Y nos lo venden como algo real, ¿no? Entonces, creo que es un proceso en el que uno va integrando en el día a día en la vida, es un compromiso diario y muchas cosas nos distraen de eso, ¿no? Creo que te comentaba, ¿no? De que yo empecé a hacer terapia a los 36 años, porque tuve una hija y porque me vi muy mal preparada para mi rol de mamá. Y, y no me tocó hasta que no vi a mi hija nacida. Durante mi embarazo yo me preocupaba por cosas que tenían que ver con la lámpara, la ropa, etcétera, etcétera, cuando yo lo que tenía que haber estado haciendo era terapia. mm, O sea, urgente. Entonces, creo que toma llegar ahí y luego empecé a hacer terapia y mi hija tiene 18 años y yo sigo haciendo terapia. mm. Y sobre todo cuando uno está en una posición también de servicio, es importante mantenerse también con ese espacio para la reflexión, para la exploración y seguir trabajando en esto, ¿no? Entonces, el viaje no acaba nunca, Mm, pero la gente se frustra porque quiere resultados inmediatos,
porque piensa que el de allá afuera me va a solucionar el problema a mí, ¿no? Ya estoy en terapia, pero la psicóloga no me ha curado, ¿no? Entonces, creo que es hermoso darse cuenta, y obviamente esto no se aplica para personas que pasan por situaciones de traumas espantosos, obviamente, ¿no? Con la compasión del caso, el entender de que vamos conformándonos en la vida, vamos integrando y formándonos y siendo quienes somos en el camino, ¿no? Que no llegamos nunca, porque era como decíamos, si llegamos ya estamos. Ya sé, No, si llegamos, nos vamos. claro. ¿No? Entonces, ¿ya? Es un aprendizaje bueno. Yo he visto durante toda la presentación que has hecho, has dado tanto al clavo, como diríamos, en el autoconocimiento, en, en entender que algo está mal. Primero que nada, como dices, no aplica posiblemente para todo el mundo porque han pasado situaciones devastadoras que se merecen realmente el resto de las personas ser compasivos con ellos por todo lo que han pasado, ¿no? Pero sin embargo, en el día al día presentamos cosas que sí nos estamos dando cuenta que algo no está bien, pero nos hacemos ponemos como que un velito en los ojos y avanzamos. Y la vida nos sigue mostrando, mira, ya está mal. Y seguimos arrastrando eso sin arreglarlo. Hoy en día yo pienso que ya no hay excusas. Hay tanta información de verdad y como sabemos diferentes tipos de coach o entrenamientos que nos puedan guiar, psicólogos, en fin, como para ir quedarnos con ese dolor acumulado, ¿no? Se lo puede manejar de diferente manera, caminar con él, explorando la vida de diferente forma y ver la vida de otra manera. Sí, y yo creo que además que estamos haciendo tanto trabajo desde el mundo del coaching, el mundo de la psicología positiva, las organizaciones que trabajan con desestigmatizar la salud mental, ¿no? Porque, claro, era un estigma, decir, en algunos lugares todavía muchísimo, es decir, voy a un psicólogo, necesito ayuda, ¿no? Creo que nuestra cultura además sanciona el hecho de que nosotros pensemos que la salud mental no es un tema comunal, porque la salud mental es un tema colectivo, ¿no? No solamente tiene que ver con mis circunstancias, pero también con las circunstancias de la sociedad en la que vivo. Entonces, si yo vivo en una sociedad hambrienta de poder, hambrienta de materialismo, hambrienta de injusticia, bueno, voy a tener resultados que no tienen nada que ver con mis circunstancias personales, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también entenderlo, ¿no? Y se está mejorando mucho, se está mejorando. Bueno, eso es Sí. importante. Bueno, tengo la última pregunta para ti. ¿Cómo podemos aprender a vivir con nuestras heridas sin dejar que definan quiénes somos? Bueno, a mí te puedo contar cómo me ha servido a mí. A mí me ha servido ver esta idea como te digo, el kintsugi, me inspira, porque más que sanar, se trata de conformarme de una manera distinta, de constituir mi alma, mi espíritu de una manera distinta. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, mucha humildad. A mí me ha tocado darme la cabeza contra la pared muchas veces, por ego, por pensar que lo sé, que ya lo tengo, que ya lo manejo, o que tengo el control de ciertas cosas que no tenía porque no tenía esa autoconciencia. Entonces realmente el poder buscar ayuda, decir necesito ayuda, ¿no? Y también poder encontrarme y reconocer a las personas que son buenas para mí, que son buenas para mi alrededor, ¿no? Para que florezca eso, ¿no? Porque tú puedes poner una planta y con la mejor agua y todo, pero la pones en un subsuelo malo y no va a crecer, no va a florecer, ¿no? Entonces, para mí ha sido definitivamente la paciencia, cultivar la humildad también, ¿no? Y darme cuenta de que me voy a ir sin curarlas, si es que tengo que curarlas, ¿no? O sea, si hay algo que curar, voy a mejorar, voy a transformar. Pensar en mi legado para mí es pensar, por ejemplo, en mi árbol genealógico, ¿no? Y pensar en mi hija, ¿no? Y pensar que ya con ella actuando y haciendo cosas diferentes y teniendo las opciones que quizás yo no tuve, ya he hecho parte de lo que yo vine a hacer a este mundo, ¿no? O sea, no voy a ver el producto completo. Bueno, qué gran mensaje que nos has dado, Fiorella. Es verdad que siempre hay que aprender en el camino y algo que también por experiencia personal
no siempre hay que buscar esto de las terapias o de coaching cuando estás mal. Muchas veces no te das cuenta que estás mal, pero cuando empiezas como que a abrir ciertas áreas, tú dices, wow, estaba yo así, y la verdad es que lo practico, me ayuda muchísimo porque en el día a día también estamos acumulando cosas y no sabemos por dónde realmente nos está lastimando algo. No, no quiere decir que tiene que pasar algo en específico para buscar terapia. Yo la verdad es que lo tomo como parte de ir al médico general que voy, Sí. ¿no? O a mí en sí pienso que es algo muy, muy curativo para la salud mental, porque es importante la salud mental que si nosotros no tomamos acción sobre algo que nos está incomodando y no buscamos cómo arreglarlo, pues ya no se justifica. Sí, sí, y sobre ese punto, ¿no? A veces cuando estamos en crisis, y me ha pasado muchas veces con clientes, ¿no? En coaching, y están en crisis y me dicen, pero en este momento no necesito una conversación, pero es cuando más la necesitas, es como que, no sé, tienes una infección y no te quieres tomar el antibiótico. Pero también entiendo que en un momento así uno tiene poco espacio mental, emocional de decir, voy a sentarme, primero uno tiene que navegar esa emoción, ¿no? Entonces a veces también buena terapia es una buena conversación con un amigo, con un ser querido. Una buena terapia también es caminar por el mar, hablar con un desconocido a veces también es una buena... O sea, la terapia no es solamente estar sentado o echado en un diván con una persona que me está preguntando cosas. Hay un montón de terapias que deben incluir al cuerpo además, ¿no? O sea, a veces no solamente hablar es lo que sana o lo que ayuda o lo que cura a la gente, ¿no? Y una terapia también es alguien que me haga buenas preguntas, que tenga curiosidad, que quiera saber de mí, que me permita abrirme, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de entender lo que es una buena terapia y no solamente la tradicional en la que estás echado en un diván, ¿no? Entonces, hay varias formas, como lo acaba de decir, una buena amiga que sabe que te va a escuchar o que te va a llegar un mensaje que va a lo que estás sintiendo, sí, ¿no? sí. ¿Qué nos ha pasado últimamente? Correcto, nosotros en nuestro grupo tratamos de ser mejores escuchas precisamente por eso, ¿no? Sí. Quizá no podamos arreglar nada, porque a veces a mí me vienen amistades y me cuentan cosas y yo las escucho, no puedo arreglar nada, pero el hecho de que me lo cuenten y que yo estar ahí escuchando con empatía, sin interrumpir, sin querer solucionar, ¿no? Habla más de esa conexión que necesita la gente para dar el primer paso hacia transformar, ¿no? Hacia transformar ese dolor en algo diferente. Qué bonito, qué bonito. Estoy súper agradecida contigo por acompañarme en este espacio y compartir con mis espectadores. Gracias, de verdad. Yo estoy segura que esta entrevista tiene algo transformador. No sabemos a quién pueda llegar. Tú sabes que es un mensaje que va a la humanidad, pero siempre alguien que uno llegue a ese momento y que uno dice, me llegó esto, y estoy segura que hoy lo fue. Gracias, Fiorella, por acompañarme en este espacio Gracias, de Anita, mi canal de YouTube. Gracias a ustedes por acompañarme semana a semana. La verdad es que sin ustedes no podría crecer. Gracias por sus comentarios. Bueno, en fin, todas las personas que se han suscrito nuevas, bienvenidos. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos por muchos más videos y entrevistas que sean nutritivos para nuestra mente y alma.